Vamos a analizar un ejemplo de aplicación de impuestos indirectos y cómo lo solucionamos. Vamos a suponer que un mercado está conformado por una demanda igual a 200 menos 2 por el precio y una oferta igual a 4 por el precio más 20. Y tenemos que obtener el equilibrio de mercado, el gasto total de los consumidores y el ingreso total de los productores. El gasto total de los consumidores va a ser el precio que paguen por la cantidad que compren del bien. Y eso va a ser exactamente igual a lo que le ingresa a los productores. Lo que el consumidor gasta es lo que le ingresa al vendedor, mientras no haya ninguna restricción en la economía. Entonces, en la segunda parte de este ejercicio vamos a suponer que se aplica un impuesto, denominado como T, de 6 pesos por unidad que deberán pagar los consumidores. O sea, un impuesto que se va a trasladar al consumo final. Tenemos que calcular el nuevo precio que pagará el consumidor, el precio que va a recibir el oferente y la cantidad demandada, el monto total de la recaudación del impuesto, que va a ser el monto del impuesto por la cantidad que compren los consumidores, la incidencia del impuesto, es decir, cómo afecta este impuesto a consumidores y oferentes, y lo requerido tanto en A como en B como en C, es decir, lo mismo si el impuesto en vez de aplicarse al consumo se lo cobran o lo tiene que pagar el productor. Acá, en los dos casos, el resultado va a ser el mismo, ¿no? En uno, directamente el impuesto lo va a tener el consumidor en su factura. Y en el otro, el productor le va a cargar el precio. La diferencia, por ejemplo, en la energía eléctrica, la factura de energía eléctrica, directamente nos llega con el impuesto. Nosotros lo pagamos y el Estado después lo recauda mediante nuestro pago. En el caso de, por ejemplo, el combustible, la empresa cobra el impuesto a través del precio, se lo carga al precio y después se lo transfiere al Estado. Nosotros pagamos el precio, pero en nuestro pago, digamos, depende después que la empresa se lo transfiera al Estado. La diferencia es la misma para el consumidor y para el productor, pero la forma de analizarlo es diferente. Los resultados son los mismos. Y tenemos que representar gráficamente todos los resultados obtenidos. Entonces, lo que vamos a hacer es primero solucionar el mercado, igualando la oferta con la demanda. Tenemos que el precio de equilibrio es 30 pesos y la cantidad de equilibrio es 140 unidades. Entonces, el gasto de los consumidores es multiplicar 30 por 140, que esto es exactamente igual al ingreso total de los productores cuando no hay restricciones como puede ser un impuesto, un precio máximo o lo que fuere. El impuesto aplicado en la demanda, entonces, nosotros tenemos que hacer que el precio que va a pagar al consumidor va a ser igual al precio que recibe el productor más el impuesto. Entonces, si nosotros trabajamos de esta manera, vamos a reemplazar el precio del consumidor por el precio del productor más el impuesto. Entonces, vamos a despejar, cuando apliquemos la fórmula, el precio del productor. Para calcular el precio del consumidor le tenemos que sumar el impuesto, que en nuestro caso, nuestro ejemplo es 6. Entonces, vamos a trabajar el equilibrio del mercado. Entonces, en la parte de la oferta lo dejamos como está, 4, pero le vamos a separar los precios. Entonces, ahora no lo vamos a llamar más precio solo, sino precio del productor más 20, igual a la demanda, que es 200 menos 2, por el precio del productor, que es el precio que después vamos a despejar, más el impuesto, que es 6. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es distribuir el menos 2. Nos quedaría que sería menos 2P del productor menos 12. Entonces, ahora resolvemos 200 menos 12 y después pasamos el precio del productor sumando junto con el 4 precio del productor y pasamos el 20 restando. Entonces nos quedaría que el precio del productor es 28 pesos. Es decir, que el productor, en vez de recibir a libre mercado 30, va a recibir 28. Es decir, tiene una incidencia del impuesto. El consumidor va a pagar 6 pesos más, entonces va a pagar 34. Entonces acá, cuando hay un impuesto, hay una restricción, se separa el precio que recibe el productor del precio que paga el consumidor.
Para ver cuánto compra el consumidor tenemos que reemplazar el nuevo precio 34 en la demanda y obtenemos que el consumidor compraría 132 unidades al precio de 34. Entonces la recaudación del impuesto sería 132 por 6, 792. El gasto de los consumidores sería 132 por el precio que pagan por el bien, que es 34, 4.488. El ingreso de los productores sería la cantidad que compran los consumidores, 132, pero por el precio que recibe el productor, que es 28, 3.696. La incidencia del impuesto, de esos 6 pesos, antes el productor recibía 30 y ahora recibe 28, es decir que tiene una incidencia de 2 pesos. El consumidor antes pagaba 30 y ahora paga 26, tiene una incidencia, paga 34, tiene una incidencia de 4 pesos. Entonces, si en porcentaje del 100% del ingreso, del impuesto, el 67% de la incidencia la tiene el consumidor y el 33% el oferente o el productor. Si el impuesto se aplica al oferente, cambia la forma en que aplico la fórmula, nada más. Entonces voy a decir que el precio del consumidor va a ser igual al precio el precio del productor va a ser igual al precio del consumidor menos el impuesto. Es decir, acá yo lo que voy a despejar va a ser el precio del consumidor. Entonces, acá yo despejaba el precio del productor y le sumaba el impuesto. Acá voy a hacer al revés. El precio final que paga el consumidor ya lo voy a despejar. Y ahora el precio que recibe el productor le tengo que restar el impuesto para calcularlo y ya después los cálculos son los mismos. Entonces, me cambia. Yo antes acá trabajaba con el precio del productor, ahora reemplazo y digo que 4 por el precio del productor menos 6 más 20 es igual a la demanda y la trabajo en precio del consumidor. Entonces tengo que distribuir el 4 primero y me queda 4 precio del consumidor menos 24 más 20 igual a 200 menos 2 por el precio del consumidor. Entonces lo primero que tengo que hacer es resolver esto, me quedaría menos 4, lo voy a pasar al otro miembro sumando y voy a pasar a este miembro a la parte izquierda, este menos 2 precio del consumidor sumando. Entonces me va a quedar 6 precio del consumidor igual a 204. Y despejo, el precio del consumidor es 34, el precio del productor es 34 menos 6, 28, la cantidad demandada 34 yo la había sacado, 132, la recaudación es 792, el gasto de los consumidores es 4.488 y el ingreso de los productores es 3.696. Y la incidencia del impuesto ya la habíamos sacado también. Cuando tienen que aplicar ustedes en un ejercicio o en un parcial una fórmula, elijan la que más fácil les sea, ¿sí? De las dos van a obtener el mismo resultado, la diferencia es que en uno obtienen un precio distinto. Si lo aplican en la demanda, obtienen el precio del consumidor y si lo aplican en la oferta, obtienen el precio que recibe el productor. El resultado es el mismo, ¿sí? Entonces, la representación gráfica de todos los resultados obtenidos es de la siguiente manera. Libre mercado, nosotros teníamos el precio 30 y la cantidad 140. Aplicado a la demanda hace esto, se reduce en función del impuesto, es decir, la demanda amarilla sería la demanda con el impuesto incluido. Entonces, en B estaría, tengo que subir desde donde se cruzan la oferta con la demanda en amarillo hasta B para marcar el precio que pagaría el consumidor. Me voy desde donde se cruzan la demanda con impuesto a la oferta, me voy al eje y mido 28, que sería el precio que recibe el productor. La cantidad que compra el consumidor, que es 132. La diferencia entre 34 y 28 sería la recaudación del impuesto. Y el triángulo que queda BEC
A sería la pérdida del excedente social por el establecimiento de este impuesto. Aplicado a la oferta, que es la forma más representativa, más típica, porque siempre el impuesto se termina trasladando al consumidor, sería de esta manera. Tengo la demanda y la oferta, el equilibrio, pero ahora en vez de correr la demanda en función del impuesto, voy a retrotraer la oferta. Reduzco la oferta en función del impuesto. La diferencia entre la oferta en azul, que es la oferta sin impuestos, es el valor del impuesto. Entonces, donde se juntan o se cruzan la oferta, la demanda con la oferta con el impuesto, sería el precio que paga el consumidor. Bajamos desde este punto G hasta la oferta original, que es la oferta en azul, y marcamos el precio que recibe el productor, la cantidad demandada y la recaudación del impuesto. El triángulo que queda, digamos, en tamaño es el mismo, lo que pasa es que yo lo hice más chiquitito del gráfico. El triángulo que queda GHF sería la pérdida del excedente social por el establecimiento del impuesto.